Vamos a continuar nuestro estudio sobre el decreto de Dios. Partiendo de la confesión de fe de 1689, confesión bautista, estamos en el tema o en el capítulo 3 sobre el decreto de Dios. Y creo que, espero, ¿no?, que todos estemos claros acerca de el gobierno de Dios sobre todas las cosas. O sea, es lo que hemos estado hablando las últimas ocasiones. Hemos estado viendo cómo el Señor ha decretado absolutamente todo, ¿no? No sé si quieren mencionar algunas de las que ya hemos visto. ¿Recuerdan? Sobre los detalles más insignificantes, muy bien. Sobre la naturaleza, sobre los eventos de la naturaleza, sobre la muerte, los demonios. Ajá. Sí, hechos que parecen accidente, ¿no es cierto? También Dios está en control de eso. ¿Se puede aplicar a los presidentes también de cada país? Por supuesto, el Señor es soberano sobre las naciones. Sobre las naciones. Ok, hermanos, esos son algunos de los áreas o esferas de la vida que el Señor controla. Simplemente para concluir que el Señor es soberano absolutamente sobre todo, desde lo más pequeño, ¿no?, hasta lo más grande, desde lo más simple hasta lo más complejo. El Señor es soberano sobre todo. Entonces vamos a continuar, pero antes vamos a invocar el nombre del Señor una vez más para que sea el que nos instruya esta mañana. Oremos. Bendito y solo soberano Dios, digno de alabanza, digno de adoración. A ti venimos, oh Dios, en esta mañana, en este tu día, urgidos, Señor, de ti, necesitados de ti, reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, ni siquiera venir a este lugar, y mucho menos entender tu palabra. Así que es por eso, Señor, que estamos suplicándote, Dios, que vengas a nosotros, que abras nuestras mentes, nuestros corazones al entendimiento de tu palabra, para que la recibamos, Señor, como es en verdad y con poder, y que nuestras vidas sean transformadas a la luz de estas verdades. Sé con nosotros, sé con todos tus santos que vienen y con aquellos que se reúnen también hoy para ser conformados y transformados por estas mismas verdades. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la última vez nosotros empezamos, bueno, sí, es parte del mismo tema, ¿no?, del decreto de Dios sobre todas las cosas, pero empezamos a tratar una última esfera, una última área sobre la cual Dios es soberano. Yo creo que esta es una de las más complejas, quizás por causa de nuestras presuposiciones, ¿no?, preconcepciones que tenemos acerca de que, por ejemplo, Dios es santo, y por supuesto que lo es. Entonces, sin embargo, como decíamos la vez pasada y como afirma la confesión,
nosotros creemos que el Señor es soberano sobre el pecado. Dios ha decretado aún los hechos pecaminosos. Sin embargo, como dice, vuelvo aquí a leer la confesión, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Entonces, lo primero que tuvimos que aclarar ahí cuando hablamos de que Dios es soberano sobre los hechos pecaminosos es que aunque Dios decretó lo bueno y lo malo, ¿sí?, como todo, Dios nunca peca. Eso es lo primero que tenemos que dejar por sentado. Aunque Dios decretó lo bueno y lo malo, Dios nunca peca. Dios es santo. Como dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nuestro Dios es un Dios puro, un Dios limpio, un Dios santo, un Dios justo. Y por lo tanto, Él no tiene comunión alguna con el pecado ni con nadie que esté en él mismo. Así que eso es lo primero que dijimos. Ahí trajimos algunos textos. Otro fue el de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuestro Dios es santo. Él no tiene mezcla con el pecado. Porque como dice aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿No es cierto? Así que eso debemos tenerlo claro. Y 1 Juan 1:5, este es otro texto sumamente claro. Cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál? Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Entonces, ese es el primer aspecto en cuanto a el hecho de que Dios haya decretado el bien y el mal, el pecado. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque Dios decretó lo bueno y lo malo, Él no tiene mezcla ni confusión alguna con el pecado. Y yo creo que, como digo, en cuanto a eso no tenemos, vamos a decir, no tenemos por qué confundirnos, ¿no? Lo confuso viene después. Y es que Dios tiene razones santas y justas para decretar el pecado. ¿Sí? O sea, Dios es santo, Dios es puro, Dios no tiene mezcla con el pecado, pero sí tiene razones santas y justas para decretar el pecado. Y eso es algo sumamente interesante y que nos llama la atención. Y una de las primeras, por lo menos vamos a resumir esto en dos aspectos. El primer punto es que Dios, o una de las razones que Dios tiene para decretar el pecado, es precisamente para castigar el pecado. Dios ha decretado el pecado, ¿para qué? Para castigar el pecado. Como vimos en el texto de Isaías, cómo Dios utiliza a Asiria, una nación pagana, una nación idólatra, adúltera, etc. Y lo utiliza como una vara, como un báculo en su mano. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Exactamente, para castigar el pecado de alguien más, ¿no es cierto? En este caso, ¿el pecado de quién? Exactamente, de su pueblo. Sobre el pueblo de su ira, como dice aquí. Entonces, vemos otra vez, Dios se vale de otras personas, de pecadores, literalmente. Dios se vale de pecadores para llevar adelante su plan de santificar a otros. Eso es algo sumamente interesante. Cómo Dios
puede aún de lo malo sacar cosas buenas, ¿no es cierto? Bueno, es lo que vemos aquí. Dios lo utiliza para castigar el pecado. Y en Romanos 1, ¿verdad? Pues ahí tenemos un poco más sobre el tema y yo creo que es uno de los textos más claros. Cuando vemos Romanos 1 del 18 en adelante, cuando vemos que 3 veces en Romanos 1, 18 al 32, 3 veces el texto nos dice que por causa del pecado, ¿no? O en consecuencia del pecado, de la idolatría, de la rebelión, a consecuencia de eso, ¿qué hace Dios? ¿Alguno recuerda? Los entrega, dice el texto, a la concupiscencia de sus propios corazones. En otras palabras, que Dios en su sabiduría y en su soberanía permite y decreta que estas personas que han sido rebeldes a la verdad de Dios, porque como dicen, ellos conocían la verdad de Dios, pero no la tomaron en cuenta, estas personas Dios simplemente ha decretado que sigan en sus pecados. Y noten cómo dice el texto, en la concupiscencia de sus corazones. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Él simplemente, ¿qué hace? Los abandona, los deja que sigan viviendo su vida de pecado. Al punto de que en ese abandono muchos llegan a cosas como el homosexualismo y etcétera, el lesbianismo y todo lo demás. Pero miren, ellos piensan que están viviendo su vida como si nada, ¿verdad? Ellos piensan que están haciendo lo que quieren y en cierta manera sí están haciendo lo que quieren. Lo que no saben es que ellos ya están experimentando eso como un castigo de parte de Dios. ¿Sí? Así empieza el texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que estas personas que están viviendo en su pecado, que están haciendo lo que ellos quieren, ellos están, ¿qué? Bajo la ira de Dios. Así que vemos aquí otra vez cómo Dios ha decretado el pecado para castigar el mismo pecado de los hombres. O como dice el texto en Romanos 9, para mostrar en ti mi poder. ¿Y qué? Esa pregunta. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio ¿qué? Su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Sí, Dios lo ha decretado de esa manera. Ok, mis hermanos. Hasta aquí, no sé si, pues así, ahí fue donde quedamos la última vez. No sé si aquí tienen preguntas, comentarios. Antes de avanzar, alguien me dijo, hermano, pero Romanos 9 no termina ahí. Y yo le dije, claro, tiene razón. No más que yo lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo el primer aspecto, ¿no es cierto? Estamos viendo que Dios tiene razones santas y justas para decretar el pecado. Y una de ellas es ¿cuál? Castigar el pecado. Y ese es el primer aspecto que tenemos aquí. Castigar el pecado. Bueno, yo creo que nunca vamos a comprender bien esa parte de Dios. Siempre el pueblo de Dios se va a hacer cuestionamiento acerca de eso, y creo que ese tema siempre va a ser así, porque por ejemplo cuando vemos nosotros que Dios es soberano y que todo lo puede, que es un Dios todopoderoso, y luego pensamos Dios no puede pecar, entonces pensamos que eso limita a Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer, no puede mentir, no puede pecar, ¿verdad? Entonces ya decimos, entonces ya Dios no es todopoderoso. No, Él puede mentir, porque lo hemos visto en la Biblia, ¿me entiende? ¿Cómo lo hace? Por eso digo que son paradojas, pero bíblicas. Él dice que Dios los entregó a la mentira, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Con el diablo. Otra vez, Dios nunca peca. Como la Biblia no miente, o sea, no hay contradicciones en la Biblia.
debemos de coger sus verdades y sostenerlas y no soltarlas para agarrar otra. Si Santiago es claro, ¿verdad? Que Dios no puede ser vencido con el mal ni tampoco tienta a nadie, eso guárdalo. Entonces la maldad está en Satanás. Satanás es una ente de maldad donde se concentra todo el mal del mundo. Y al Dios controlar a Satanás, así que Dios puede todo, hasta mentir, por medio de Satanás. Es que también cuando dice Dios no puede pecar, ¿verdad? Pero como dice, Él decreta el pecado porque Satanás hace eso. Pero Dios está sobre Satanás. Por eso cuando siempre vemos eso en la Biblia, por ejemplo, ¿cómo es que Job fue azotado por Dios o fue azotado por el diablo? Las dos cosas. El diablo nunca lo hubiera tocado si Dios no lo permite, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener claro eso. Y si pusiéramos a enumerar las cosas buenas que Dios saca de eso, o sea, todo lo que hizo Dios es perfecto. Hasta Lucifer, cuando lo crió, era perfecto. Era el sello de la perfección. Y hasta que se halló en ti maldad, pero Dios sabía que esa maldad iba a llegar, tampoco se le salió de control, y esa maldad Dios la va a usar siempre. Y eso, pero como le dijimos, brilla la gracia, la misericordia de Dios, la piedad de Dios. Todos esos atributos no tuvieran tanta luz y no los apreciáramos si no viéramos a la luz de las tinieblas. Así que las tinieblas, la luz resplandece en las tinieblas. Esa palabra no se queda corta, como dice, no termina, la luz resplandece, ahí no termina el verso, en las tinieblas. Así que es otro de los beneficios del mal. Pero orquestado y dirigido por Dios, Dios lo controla todo. Tenemos un Dios soberano en todo, que todo lo puede. Así que cuando no soltemos las palabras, yo siempre he enseñado aquí a esta iglesia que la suma de su palabra es la verdad. Y no la que se te antoja, la agarras y las otras no hay dónde meterlas. Sí, hermano, Blanca. Ahí está. Sí, un ejemplo de esto lo podemos ver cuando Dios con el rey Acab, cuando él quería subir a pelear, y entonces estaba profetizado que iba a perder, por él insistía, ¿no? Y entonces cuando en el versículo 20, 1 Rey 22 dice, Jehová dice así, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón, en Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Ese era el consejo celestial. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira espíritu de mentira en boca de todo su profeta. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Es lo que estaba diciendo el pastor. Así como Dios él no hace mentira a través de su soberanía, Él cumple su objetivo a través del diablo, de los espíritus, para que se cumpla su plan. Sí, sí, ese texto lo trajimos, recuerdo cuando hablamos de la soberanía de Dios sobre las naciones, porque ahí el contexto es que Acab iba a pelear en Ramón de Galaad contra el rey de Asiria, si no estoy mal. Sí. Entonces, y ahí, pero Josafat, que era el de Judá, le dice, bueno, pero consultemos primero a los profetas, y bueno, ahí es cuando ocurre esa escena. Y por otro lado también lo vimos cuando dijimos que Dios es soberano sobre los ángeles y los demonios, porque eso es lo que está ocurriendo ahí. Es eso, es como una reunión donde se juntan los ángeles allí, entre los cuales están los demonios, y dice, bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Y bueno, ya lo que el hermano leyó. Entonces, sí, hermanos, definitivamente debemos entender esto, que Dios, quien es soberano y quien está por encima de todas las cosas y quien está en control de todas las cosas, Él actúa conforme a su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, creemos que Él es todopoderoso. Sí. ¿Quiere decir eso que Él puede pecar? No. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. ¿Se entiende? Aparte, Dios es un Dios santo. Entonces, sin embargo, Dios siempre va a actuar
como el soberano que es, en conformidad con lo que Él es en su ser, en su naturaleza. O sea, yo quiero que esto lo tengamos claro. Dios es soberano y hace lo que le place, como dice el Salmo 115, 3. Dios hace lo que le place en los cielos y en la tierra, pero siempre lo hace como de acuerdo a su naturaleza. En Dios no hay contradicciones. Al contrario, Dios es la suma de todos los atributos. Esa es la otra. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, decíamos, hay que tener cuidado con priorizar uno u otro, porque Dios es todo. Eso significa, de hecho, rápidamente aquí un comentario, eso significa que Dios es simple, la simplicidad de Dios. Dios es todo, ¿sí? A la vez, no podemos magnificar unos atributos o simplificar otros. No. Dios es todo completo a la vez. Entonces, eso es lo que la Escritura nos enseña, es lo que Dios es y eso es lo que nosotros creemos respecto a Él, que Dios es todo y actúa de acuerdo a su naturaleza. No se contradice, en otras palabras, no se contradice a sí mismo. ¿Iba a decir algo? Okay. Mira, a la luz de este conocimiento, y si esto queda claro, espero en Dios que así sea, podemos entender esto, que es tan incomprensible y que se usa de tan mal usado por toda la historia de la Biblia, es teme a Dios, el temor a Dios. Sabemos que el mal, la fuente de toda maldad y todo daño para nosotros es Satanás y el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dice teme a Dios? Porque eso es pensar, la Biblia piensa con conocimiento, la Biblia es sabia. Entonces la palabra de Dios, teme a Dios, es porque no te va a llegar nada si Dios no lo deja. Al final de cuentas, como dice Dios, ni al que te quita la vida, ni al que te corta el ojo, ni la mano, teme a Dios. Porque si de Él depende todo, mientras que estés bien con Dios, nadie te toca. Nadie. En cuanto tú fallas con Dios, no hay lugar donde te metas, ni de quién te puedas cuidar. O sea, es tan claro eso. El temor a Dios es apartarse del pecado. Esa es la situación, el temor a Dios. ¿Por qué? Porque es el único lugar que estamos seguros, bajo sus alas. Así es. Bien. Esto, hermanos, entonces nos lleva al segundo aspecto del hecho de que Dios tiene razones santas y justas para decretar el pecado, y es proporcionar un bien mayor. Dios ha decretado el pecado y tiene razones para ello, y es proporcionar un bien mayor. Yo creo que aquí la mayoría, si no todos, conocen la historia de José, ¿no es cierto? El hijo de Jacob, y cómo los hermanos le tenían envidia. Y yo sé que Jacob también estaba mal en la forma como prefería a este hijo sobre todos los demás, simplemente porque era el primogénito de Raquel, ¿no es cierto? La que más amó, con un amor enfermizo y pecaminoso, como dice el Señor. Entonces, ese amor lo llevó a tener ciertas preferencias con su hijo José, y José y los hermanos le tenían envidia, ¿no es cierto? Y ustedes ya conocen la historia, no se las voy a repetir. Pero al final, cuando Jacob muere, entonces sus hermanos tienen temor de José, ¿verdad? Porque dice, bueno, ahora que nuestro padre no está, entonces él va a tomar venganza de todo lo que le hicimos, ¿no? Y aquí yo solamente traigo el texto donde José les responde a ellos. Ellos estaban atemorizados, o sea, José era, después de Faraón, el que tenía, él podía hacer lo que quería en Egipto. Y entonces ellos temieron en gran manera, pero miren la respuesta de José. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Escuchen,
vosotros pensasteis hacerme mal. O sea, noten, José no los está descargando de su culpa y de su pecado. José no les está diciendo, tranquilo, no pasó nada, todo está bien. No, eso no está diciendo José. José está diciendo, vosotros pensasteis hacerme mal. Y esa es su responsabilidad y ustedes tienen que arreglarse con Dios en ese sentido. Pero Dios, ahí viene quien balanceó todo. Pero Dios lo tornó en bien para hacer lo que vemos o para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios se vale del pecado, de la envidia de estos hermanos y todo lo que pasó, ustedes ya saben, con un propósito mucho más excelente. ¿Y era cuál? Preservar la vida del pueblo, de su pueblo. Porque, ¿qué fue lo que pasó con José? Ustedes ya saben, ¿no? Prácticamente lo de José solo fue un adelanto para preparar la tierra, preparar todo, para que cuando viniera la hambruna, ellos tuvieran donde llegar. Es simplemente magnífico cómo Dios mueve las piezas de su rompecabezas, ¿no es cierto? O sea, Dios preparó todo. Ellos pensaron hacerle mal, ellos pensaron quitarle la vida, pero Dios no lo permitió, ¿no? Sí permitió que lo vendieran y que fuera llevado a Egipto, simplemente con el único propósito de prepararles un lugar donde ellos pudieran venir después. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios tornó aquel mal grande en un bien mayor. Eso es lo que vemos aquí. Dios tornó un mal grande en un bien mayor. Que de hecho, aquí entre otras cosas, si Dios no hubiera hecho eso, y si Dios no hubiera salvado ese pequeño pueblo, porque eran pequeños, era un pueblo pequeño, ¿no? Cuando los que llegaron a Egipto no fueron sino como 70 personas aproximadamente. Pero si Dios no hubiera preservado ese pequeño pueblo, entonces, mis hermanos, la historia de la redención no hubiera llegado a su fin. Porque de ahí es que viene la simiente redentora, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Ven cómo Dios siempre está? Él tiene todo planeado. Y aún el pecado, ¿para qué? Para lograr cosas mejores. Para lograr cosas mejores. Otro ejemplo de cómo Dios permite el pecado para proporcionar un bien mayor, lo tenemos en Lucas 22, versículos 31 a 32. Allí el Señor de una manera clara, directa, le dice a Pedro, le dice lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ustedes ya saben de qué está hablando, ¿no? De cómo él lo iba a negar después, a la hora de su humillación. Y dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Duro. ¿Sí? Y lo importante aquí es lo que sigue. Porque aquí no dice, y yo he rogado a mi Padre que no permita eso. Eso no es lo que dice el texto. Y esto es importante porque muchas personas creen que Dios simplemente está obligado con sus hijos para que no sufran e incluso para que no pequen. No, mis hermanos, no es de esa manera. Dios en ese sentido no, vamos a decir, claro, Él se ha comprometido consigo mismo a completar la buena obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero eso no significa que Dios se haya comprometido
a librarnos de todos los pecados y de todas las penas que eso trae. Eso no significa. Mire cómo dice el Señor Jesucristo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otras palabras, vas a caer, Pedro. Y bueno, hay otros textos que son más claros cuando dice, antes que hayas cantado el gallo, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente eso pasó. Entonces, pero ahí no termina el texto, como dije hace un momento. Mire cómo dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Wow, miren, esto completa todo. Por eso traje este texto. Lo que está diciendo el Señor aquí es, Pedro, yo voy a permitir que Satanás te zarandee como a trigo. Y no solo, y ese zarandeo va a consistir en que tú me vas a negar 3 veces. ¿Y saben para qué? ¿O con qué fin? Para que una vez vuelto, vaya y confirme a tus hermanos. ¿Y qué tenemos? Sabemos que obviamente todo es obra de Dios y eso fue una obra espectacular y sobrenatural del Espíritu. Pero ¿qué ocurrió en la primera predicación del apóstol Pedro? 3,000 conversiones. ¿Se imaginan? Pero Pedro tenía que pasar por esto. O sea, no lo estoy diciendo yo, el Señor fue el que lo dijo. Vas a pasar por esta prueba, vas a pasar por esta situación, vas a caer. Pero una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Eso es un bien mucho mayor. Si la caída de Pedro fue grande, el beneficio que resultó después fue mucho mayor. Ahí vemos entonces un ejemplo de cómo Dios utiliza el pecado para proporcionarnos un bien mayor. Ahora, tenemos que tocar este tema definitivamente, porque definitivamente el peor crimen de la historia fue decretado para lograr el mayor bien en la historia. O sea, Dios ha decretado el pecado. Sí. ¿Él lo ha hecho para proporcionar un bien mayor? Sí. Ya lo vimos con José, ya lo vimos con Pedro, pero el que batió todos los récords aquí en cuanto a pecado como a bien es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos textos aquí en el libro de los Hechos nos hablan precisamente de cómo el peor crimen en la historia fue decretado para lograr el mayor bien. En Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Noten cómo dice el texto. Este fue entregado, ¿cómo? ¿Por qué? Por el determinado consejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el determinado consejo? Es el decreto de Dios, exactamente. Es lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo para salvar un pueblo. El determinado consejo, el consejo eterno de redención. Aquí lo vemos en acción. Y anticipado conocimiento de Dios. Y dicho sea de paso, aquí una aclaración. Dios no decreta porque tenga conocimiento anticipado. No es de esa manera que funciona el decreto de Dios. Dios no decreta porque Él sepa todas las cosas o todo lo que va a pasar. No, es al contrario.
Dios sabe lo que va a pasar porque Él lo ha decretado. ¿Sí ven la diferencia? Sí, es muy diferente. Porque, por ejemplo, hay muchos que, hablando en términos de elección, dicen, bueno, Dios escoge en base al conocimiento. No, eso está mal. Dios no escoge en base a es que Dios escogió primero. Ok, pero bueno, eso es otro, luego hablaremos sobre ese punto específico. Pero aquí el punto es que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego en el 4, versículos 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Noten también aquí algo. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Miren, pero quien está hablando allí, Él no está descargando a esta gente por tan grande pecado. No. Él los está culpando. Dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Miren cómo el decreto de Dios controla absolutamente todo. Dios mismo preparó de antemano las personas que iba a utilizar para llevar a cabo su plan de redención. ¿A quién ungió Dios en ese sentido? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, eso ya estaba determinado que iba a ser así. Y nada ni nadie lo iba a cambiar. Sin embargo, como les dije, eso no quita la culpa de los que lo hicieron. Se dan cuenta, ¿no? Para nada. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, vuelve a mencionar lo mismo que en Hechos 2, tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Entonces, bien, hermanos, aquí vemos cómo el mayor pecado, el mayor crimen de la historia fue decretado para lograr el mayor bien en toda la historia. ¿Cómo ven? No sé si tienen aquí algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Sí, esos ejemplos que se están poniendo me gustaron mucho. Nada más un detalle, agregando algo, que en todos los casos Dios trata con la persona. O sea, nadie, no es injusto Dios cuando permite que a esa persona le pase lo que le pase. Por ejemplo, el sufrimiento que tuvo Jacob por la pérdida de su hijo, porque él lo perdió, él vio que estaba muerto, le trajeron la ropa con sangre. Sin embargo, Dios trató con él. Al final de cuentas, él entendió que primero era Dios que todo lo demás, ¿verdad? Y trató con José. Ahora, lo vemos como en el caso de Job. ¿Me entiendes? Dios deja que todo le llegue de esa manera, pero todo le dobla la cantidad de hijos, le multiplica los animales, le multiplica todo. O sea, viene un bien mayor y a la vez trató con Job. Lo vimos con Pedro. Deja llegar Dios todo eso, todo está decretado y todo, pero Dios, yo prediqué un mensaje en Juan cuando se llama Pedro perfeccionado por el amor. Pedro, ahora quería Cristo saber, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Las 3 veces que lo negó, le pregunta, hasta que Pedro le decía, sí Señor, tú sabes que te quiero. En otras palabras, el Señor le decía, sí, es todo lo que el hombre puede hacer querer. Era un amor, cualquiera dice, pero Dios quería que lo amara con amor de Dios. El amor que Dios pedía era algo que solo Dios podría dar. Entonces Pedro fue perfeccionado en el amor y ya vemos los resultados. Al mismo tiempo trató Dios con Pedro. Y lo vemos nosotros igual con Judas. Judas, pagó porque era un hombre que necesitaba pagar su hipocresía, un hombre que escondía muy bien su pecado. Al mismo tiempo se hizo justicia y Dios hizo algo muy bueno. Entonces eso es increíble, hermoso lo que Dios hace y eso nos debe de admirar la grandeza de Dios y cómo lo decreta todo en cuanto a todo lo que hace. También otra cosita que vi que
que la gente tiende mucho a dudar de lo que Dios hace, aun cuando la Biblia es clara. Por ejemplo, eso de decir, no es que Dios bajo su previo conocimiento. ¿Acaso no tenemos un texto doctrinal tan claro que dice bien clarito que antes de que los gemelos nacieran, todavía no habían nacido? ¿Cómo ilustra con ellos? Dice, no habían hecho ni algo bueno ni malo, y Dios ya había decretado la elección. Y todavía siguen usando eso. Digo, Dios mío, qué manera de ir en contra de las Escrituras. Bien, sí, hermano. Nada más un comentario. Decía usted en el versículo anterior, hablando de José, Sí. ¿verdad? Que como el padre de José, Jacob, era como un amor enfermizo. Y lo vemos más adelante, vuelve a hacer lo mismo. Entonces vemos cómo Dios tiene todo bajo control, porque más adelante, cuando viene y le presenta a sus hijos, Él pone la mano derecha sobre el hijo menor y la mano izquierda sobre el hijo menor. La mano derecha sobre el hijo menor y la mano izquierda sobre el hijo mayor. Entonces vuelve a hacer otra vez lo mismo, y ahí se ve cómo la mano de Dios obra ahí, el decreto de Dios obra ahí también. Sí, bueno, aunque ahí en ese caso, cuando él cruza las manos adrede, como dice el texto, ahí está corrigiendo. Ahí está corrigiendo lo que pasó con José y bueno, lo demás. Y también de hecho está corrigiendo lo que quiso hacer incluso su padre Isaac, porque Isaac también quería bendecir a Esaú, el primogénito, pero Dios ha dicho, no, es que no es él, es Jacob. Y entonces Jacob, tomando como partida de eso, tomando lo que había pasado él en su propia experiencia, entonces ahí lo hace adrede, como dice, lo hace a propósito. Porque José le dice, no, padre mío, el mayor es el otro. Y dice, sí, yo sé, pero es que así es como tiene que ser. Sí. Él ya había entendido la lección. Yo me puse a pensar cuando usaste esa palabra, la mente mía pensó, si alguien en otros lados están escuchando este mensaje cuando dijiste que lo pecaminoso de Jacob, ¿verdad? La gente dice, pero para nosotros es muy normal porque lo conocemos ese mensaje, pero la gente dice, ¿por qué pecó queriendo a su mujer? O sea, dirían, ese muchacho blasfemó, ese pastor blasfemó. O sea, la mente así piensa, pero mira lo que dice la palabra de Dios cuando la conoce uno todo. Oseas 12 dice bien clarito en el versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagaré, conforme a sus obras. En el seno materno tomó por calcañar a su hermano. O sea, desde que nace viene pecando. Sí. Y luego dice, y con su poder venció al ángel, ¿verdad? Otra vez, y la gente que toma eso, vence a Dios, vénselo, Jacob lo venció, tú vénselo. ¿Se me entiende? Y luego dice, venció al ángel, dice, prevaleció y lloró. Y luego dice acá en el versículo 12, dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió por adquirir mujer. Dios lo castiga, lo regaña por eso. ¿Por qué tiene pleito, Señor, con Jacob? Para castigarlo, porque trabajó para adquirir mujer. Él no tenía que trabajar 7 años y menos 14 por una mujer. Su tío padre se la hubiera dado. Cuando Abraham mandó pedir una hermana de este hombre, ¿cómo se llamaba él? El hermano ese no fue el nombre ahorita. Bueno, este hombre, ¿verdad? Que era el papá de esta mujer, se me fue el nombre. Labán. No. Labán es... Sí, Labán es el hermano de ella. ¿Se me entiende? Pero Labán es un personaje importante porque cuando Moisés Abraham manda al criado a buscar mujer, Labán nomás le vio el brazalete a la hermana en la mano, dice, llévatela, ahí está, llévatela. Ni siquiera sabían del hombre. Y cuando regresa su sobrino, hijo de esa hermana, ¿verdad? Y como regresa con un bastón en la mano sin ni un 5, lo pone a trabajar 14 años para darle a su hija. ¿Se me entiende? Ahí es donde él pecó. ¿Por qué? Porque él vio un amor enfermizo. Está bien amar a tu esposa, sí, pero primero los decretos de Dios, primero a Dios. Es lo que Cristo enseñó, el que no amara más esposa. Ahora, con ese conocimiento tú estás hablando, pero para mucha gente le puede sonar como que dijiste, es una blasfemia casi, ¿verdad? Ya, sí está.
Muy bien. Pastor, he tenido unos debates con algunos hermanos sobre este tema y está bien hermoso de poder entender el decreto de Dios y sobre la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y la prueba? La tentación es eso mismo. Sí, bueno, lo que pasa también depende de cómo se entiende la palabra prueba. Porque la palabra prueba puede tener varias connotaciones. Una puede ser pasar por un tiempo difícil, por una adversidad, por una calamidad. Eso puede ser una prueba, ¿no es cierto? Pero también la palabra prueba, como su nombre lo dice, se puede utilizar para probar a alguien. En ese sentido, cuando alguien está siendo tentado, de alguna manera está siendo probado, ¿sí? Entonces, de pronto hay que tener claro esas dos connotaciones de la palabra prueba. Cuando se está aplicando a una circunstancia adversa o cuando se está utilizando en el sentido de probar algo o a alguien. La tentación, pues obviamente es cuando la persona está siendo enfrentada ante el pecado y bueno, dicho sea de paso aquí una aclaración, no es lo mismo ser tentado que caer en tentación. Todos somos tentados, nuestro Señor Jesucristo fue tentado también, ¿cierto? Pero no es lo mismo que caer o entrar en la tentación. Entrar en la tentación es cuando empiezas a darle mente a eso que es pecado. Ahí estás entrando en la tentación, ya estás en terreno peligroso. Y caer en la tentación ya es cuando tú haces lo que la tentación o aquello a lo que la tentación te llevó. Ahí es cuando caes en pecado. Entonces también hay que diferenciar eso. Ser tentado, entrar en la tentación y caer en la tentación. Para más información, lean el librito sobre la tentación de John Owen. Muy bien. Hermanos, el tiempo se me está agotando. Yo aquí traía algo más. Tiene que ver con el tercer aspecto de la soberanía de Dios sobre los hechos pecaminosos. Y tiene que ver con el hecho, como dice la confesión, de que Dios, ya dijimos, Dios es santo, no tiene relación con el pecado, por un lado, pero por otro lado Él tiene razones santas y justas para decretarlo. Pero Dios, quien ha decretado el pecado, no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencias de las causas voluntarias. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, Dios no fuerza a alguien a que peque. No es así. Cuando Herodes y Pilato y todos los que se juntaron contra el santo Hijo de Dios, no fue que Dios forzó sus voluntades a hacer lo que ellos no querían hacer. No es de esa manera. Ellos actuaron, volvemos al punto, en conformidad a sus deseos y a su naturaleza. ¿Sí? Noten, para tomar un caso rápido, Pilato no quería matar al Señor. De hecho, él no halló nada malo en él. ¿Recuerdan? Cuando él lo interroga, dice, bueno, pero pues este hombre no le ha hallado culpa. O sea, no tiene. Y aparte, ¿recuerdan el sueño que tuvo la esposa? Pero ¿por qué este hombre terminó accediendo y entregándolo? Bueno, porque entonces los sacerdotes pusieron presión y le dijeron, ¿no es cierto? Cualquiera que se hace Señor al César se opone, y este dice que es el Señor de los judíos. En otras palabras, ya le pusieron presión a Pilato. Si tú no haces lo que estamos diciendo, vamos a acudir a César y vamos a decir lo que está pasando. Estás apoyando a otro que se dice que es Señor. En otras palabras, estaba poniendo en riesgo su posición, ¿no? Su puesto. Y ahí fue lo que, digámoslo así, fue la manera como Pilato entró en ese mismo
pues en ese mismo juego macabro, se puede decir, para crucificar al Señor Jesucristo. Pero noten, no es que Dios fuerza a las personas a actuar pecaminosamente. No. Ellos actúan de conformidad a su naturaleza y a sus deseos. Por otro lado, tampoco quita la libertad o contingencia, como dice aquí, de las causas voluntarias. En otras palabras, Dios tampoco restringe a alguien cuando quiere pecar. ¿Sí? No, Dios los deja actuar si eso es lo que ellos quieren hacer. Si no, mire cómo dice la confesión, sino que más bien se las establece, o sea, establece las causas, las circunstancias, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios, por un lado, no fuerza a la criatura a cometer pecado, tampoco la restringe cuando ella eso es lo que quiere hacer, sino que simplemente Él provee las causas y las circunstancias, las establece de tal manera que se lleva a cabo su decreto. Fue así como ocurrió lo del Señor Jesucristo en los pasajes que leímos anteriormente, ¿no? En Hechos 2 y en Hechos 4. Se fueron dando las cosas, ¿no? Obviamente los que más estaban en contra del Señor y los que más procuraban su muerte, pues eran los principales sacerdotes, ¿no? El pueblo ya se les estaba yendo en su contra. Y entonces ellos fueron los que empezaron y provocaron todo eso. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios no fuerza a la criatura para pecar, ni tampoco la restringe cuando eso es lo que ella quiere. Y para eso, mis hermanos, yo creo que vamos a ver la próxima vez el caso particular de Judas Iscariote, que la Biblia tiene mucho que decirnos respecto a este personaje en particular, en cómo Dios lo decreta, ¿no? Cómo Dios ya tiene todo preparado, pero cómo Él, por otro lado, es responsable de lo que hace. Si bien Dios ya lo había preparado y lo había decretado, Él actuó de conformidad a sus propios deseos y a su propia naturaleza. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Si Dios quiere, continuamos en la próxima clase. No sé si tienen algo más o ya cerramos en oración. Sí. Cómo David teme a Saúl y se unen a los filisteos. Ajá. Y tiene tanta habilidad para engañar a Aquis, el rey de los filisteos, por 1 año y 4 meses. Y luego quiere ir el rey reúne a todas sus tropas para pelear contra Saúl. Entonces no dejaron pelear a David con los filisteos. Entonces David regresa. Cuando regresa, mira que ya le han robado las mujeres y sus cosas. Entonces, muy tranquilo, entra a la presencia de Dios y le dice si recuperará a su gente. Y el Señor le dice, sí, ves que lo va a recuperar. ¿Cómo es que el Señor deja que se enrede tanto el pecado? Uh-huh. Y de repente entra y el Señor dice, sí, le contesta rápidamente. La pregunta es cómo el Señor permite que caiga en pecado y luego cuando entra... Ajá, ¿cómo es que él tan tranquilo llega ante Dios y le dice, ya me hicieron mal, ahora yo quiero recuperar lo mío? Y el Señor le dice, sí, ve, que lo vas a recuperar. Sí, hermano, pues, o sea, es parte de lo mismo que hemos estado diciendo. O sea, y no quiere decir que él no haya... que Dios lo esté disculpando, vamos a decir. No es eso.
él seguramente fue responsable, ¿verdad? Y seguramente sufrió consecuencias por lo que hizo, pero volvemos al punto. Dios muchas veces permite cosas malas, ¿no es cierto? Pero también Él lo hace con un propósito, con razones santas y justas. Aquí solo mencioné, cuando yo hablé de las razones santas y justas, solo mencioné dos en particular porque creo que son las más relevantes. Una que es castigar el mismo pecado y otra que es proporcionarnos un bien mayor, ¿no es cierto? Pero en realidad Dios puede tener muchas otras razones que a veces incluso nosotros desconocemos, ¿verdad? Y por eso el Señor puede permitir, como en ese caso, ¿verdad? Que por un lado permite el mal, lo que pasó, pero luego responde inmediatamente a la petición. Entonces, siempre debemos tener eso en mente, hermano, que Dios en todo lo que hace tiene razones santas, justas, para hacer lo que hace. No sé si está bien. Vamos entonces a concluir en oración para terminar esta parte. Padre Santo, bueno y misericordioso, bendito Señor, damos gracias por tu palabra, por que nos has hablado nuevamente. Gracias te damos, Señor, porque en ella podemos encontrar reposo, aliento para nuestras almas, sabiendo quién tú eres, un Dios soberano, poderoso, que estás por encima de todas las cosas, que todo lo sabes, todo lo controlas. Y aún podemos descansar, Señor, cuando nos pasan cosas malas o cuando caemos incluso en las tentaciones, en el pecado. Te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, porque aunque sabemos que tú lo has decretado, eso no nos justifica para nada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser más conscientes de estas verdades para vivir de acuerdo a ellas. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén.